Muy buenas a todos y este va a ser un vídeo muy especial. Ayer, durante los comentarios de los candidatos, el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik dijo que este torneo de candidatos era uno de los torneos de alto nivel con más errores graves que había visto en mucho tiempo. Bueno, como muchos sabréis, yo desde el principio del torneo estoy analizando cada partida, centrándome en los momentos más importantes. Y debo confesar que este torneo me está pareciendo uno de los torneos de candidatos y torneo de la élite de los más interesantes que he visto en muchísimo tiempo. Absolutamente todos los jugadores están luchando. Incluso Radjabov, que al principio lo veía como que no estaba jugando tanto a ganar, ayer en la jugada 85, después de estar sufriendo toda la partida, intentó jugar a ganar y casi le sale, si no fuera porque Firuya se defendió perfecto en el último momento. Estamos viendo un ajedrez tal vez un poco distinto a ese ajedrez clásico y preciso al que estamos acostumbrados, pero estamos viendo un ajedrez de lucha tremendo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo cada día, estoy aprendiendo cosas nuevas cada día analizando las partidas. Y después de ese comentario de Kramnik, de hecho vi un poco su vídeo en ruso y vi la selección de posiciones que había hecho. Es la misma selección de posiciones que había hecho yo hasta ahora, así que en realidad si habéis visto hasta ahora los vídeos que he hecho, van a ser las mismas posiciones analizadas. Y a mí no me parecían tan graves los errores que se estaban cometiendo. Entonces, claro, se me ocurrió, vale, si a Kramnik le parece que estas posiciones o estas partidas han tenido errores tremendos y que no ha visto tantos errores en un torneo de candidatos antes, eso quiere decir que él ha jugado más o menos bien. Entonces me dio por ver sus partidas de 2018 del torneo de candidatos. Y claro, de 13 partidas, 10 fueron dramáticas. 10 hablamos de errores, no diría de nivel de gran maestro, pero errores seguramente de jugadores de nivel de 2200. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que Kramnik juega mucho peor que los jugadores de este torneo de candidatos? Ni mucho menos, simplemente el ajedrez es realmente difícil. Y cuando estás en torneos de tanta tensión, en momentos en los que te juegas tanto, los errores suceden. Es imposible jugar un ajedrez perfecto, porque el ajedrez es muy complicado. Y además te estás enfrentando ante jugadores que te ponen grandísimos problemas. Y incluso si los problemas no son extremadamente grandes, simplemente jugar al ajedrez a veces es difícil. Y los errores suceden. Y en el vídeo de hoy, en vez de revisar las partidas de los candidatos, que fueron increíblemente interesantes, yo las he analizado todas, pero no puedo mirar todo, y mirar las partidas de Kramnik también me resultó muy interesante, quiero mostraros esas 10 partidas en las que ya bien Kramnik o sus rivales cometieron errores graves. Y no digo que por cometer esos errores graves sean malos jugadores, no, simplemente cometen errores graves porque el ajedrez es difícil y puede suceder. Entonces, vamos a ver la primera partida, que fue un Kramnik Grischuk. Y además, esta partida recuerdo que yo la estuve analizando con Renier Vázquez, con mi entrenador. La estuvimos viendo y recuerdo que yo, después de analizar la partida, le dije, qué mal han jugado los dos, porque yo esta misma posición me la hizo calcular y resolví prácticamente todas las posiciones bien. Eso quiere decir que si yo las resuelvo todo bien y ellos la resuelven mal, ellos que son mucho mejores jugadores que yo, quiere decir que la tensión se nota. Y para empezar, en esta posición, que, bueno, una posición estilo Maroczy, tú lo único que tienes que tener en cuenta aquí es prestar atención a que el negro no te haga B5 y D5. Si evitas B5 y D5 sueles estar un poco mejor y tú tienes que tomar medidas profilácticas para evitarlo. Y aquí Kramnik hace la jugada caballo G5. Y claro, la jugada caballo G5 tiene un gran problema. Que aquí te hacen B5. En realidad es buena jugada. Está mal, te hacen B5, que es la única jugada que tienes que evitar. Y el cálculo no es para nada complejo.
C por B5, A por B5, tienes dos capturas. Si no puedes capturar en B5, llama al asunto, ¿no? En caso de caballo por B5, te hacen torre C5 con doble amenaza en G5 y en B5. Y las negras están mucho mejor. En caso de alfil por B5, torre C5. Y si alfil por D7, aquí viene torre por G5. Una jugada que estoy casi convencido que no quería permitir. De hecho, recuerdo estar calculando esto online en la clase que tuve con Renier, y me acuerdo que no era del todo complicado calcular las consecuencias. De hecho, fui capaz de calcularlo. F4, aquí viene torre por G2, torre por G2 y dama B7. Y contra alfil H3 venía esta jugada dama F3. Hasta aquí recuerdo que lo calculé sin demasiados problemas. Simplemente es una línea muy forzada y tampoco tienes que ser extremadamente bueno para verla. Pero bueno, contra caballo G5, Grischuk no calculó esto e hizo torre C5, que ya es un poco mala, y después de KH3 vino B5. Y la posición es compleja todavía. C por B5 era la buena, pero vale. Hizo caballo F4, B por C4, alfil por C4. Y yo aquí recuerdo que también Renier me puso esta posición como ejercicio y inmediatamente me di cuenta de que caballo E5, alfil F1, dama B7 pone en problemas prácticos a las blancas, porque nunca sabes cuándo te puede vender un G5 o caballo F3 con ideas de mate. Aquí pasan varias cosas y está claro que las negras están bastante bien. Me refiero, no tienen ninguna razón para estar mal en esta posición. Pero aquí Grischuk jugó torre G5, caballo D5, una jugada normal para evitar que te coman en G2, y de repente hizo caballo E5. Y claro, yo aquí a Renier le pregunté, ¿pero qué son estas jugadas? Ahora te hago alfil E2 y se te quedan todas las piezas mal. Y bueno, de hecho eso fue lo que pasó en la partida, y a pesar de otros muchos dramas que no vamos a comentar, y Kramnik terminó ganando la partida. Pero me refiero, todo lo que sucedió desde esta jugada 17 es algo que no suele pasar en los torneos de alto nivel. Está claro que la tensión está en juego, y me refiero, dejarse hacer B5 es un error que a la gente que tenemos el nivel experto no lo debería hacer, porque saben que B5 no lo tienes que permitir y D5 tampoco. Esta es una de las partidas. Luego, tenemos una partida. Otra cosa que pasó en este candidato es hubo varias partidas que en la jugada 10, en la apertura, ya estaban decididas. Un bando ya tenía clara ventaja. Eso no lo vemos en este candidatos ni de lejos. Solo lo hemos visto en una partida, pero aquí también sucedía. Esta fue una partida entre Aronian y Kramnik. Aronian era blancas y Kramnik hizo la jugada dama E7. ¿Y qué pasó? Que aquí cometió un error bastante grave. ¿Cuál fue el error grave que cometió Kramnik en esta posición? En esta posición hizo la jugada... Aronian hizo H3. Que es una jugada que cualquier módulo de análisis, incluso el módulo de Lichess, la da como muy mala. Y es un plan muy conocido. Tú no puedes hacer H3 mientras tu rey esté aquí y el negro no se haya enrocado, porque te pueden hacer algo como torre G8, G5, G4. Me refiero, H3 es un error muy poco común, sobre todo muy poco común para Aronian, porque Aronian es un jugador que siempre intenta tener su rey en seguridad, y digamos que esta jugada H3 me parece un error muy, pero que muy grave. Pero bueno, estos errores suceden y no pasa nada, porque incluso en alto nivel se equivocan. Pero bueno, esto es otro tipo de error que me parece que no es un error que debiera suceder en un candidatos, pero sucede. ¿Por qué? Porque el ajedrez es difícil. Entonces luego pasamos a la siguiente partida, que Kramnik contra Lapetrov decide hacer caballo C3. Una variante un poco pobre. Pero bueno, digamos que esto puede suceder, ¿no? Quiere jugar sólido. Pero el tema es que poco a poco se fue quedando peor. Esto se sucede a la partida, alfil H2.
y rey G7. Y claro, ¿aquí qué sucede? Que creo que si alguien está un poco mejor es el negro, aunque debe estar igualado. ¿Por qué? Porque en realidad este alfil en B3 está muy mal colocado. Y claro, Kramnik está sufriendo por ese alfil. De hecho, su idea aquí sería hacer alfil el caballo E4, pero claro, después de alfil por E4, torre por E4, D5, este alfil se le queda muerto y está un poco peor. Y claro, Kramnik estoy convencido que vio caballo C4 en esta posición, caballo por C4, alfil por C4, D5, alfil D3, con una posición aproximadamente igualada, aunque si alguien está un poco mejor es el negro. Y claro, decidió hacer la jugada C4. Que claro, es una jugada que cuando la ves dice, esta jugada o es buena o es mala, porque este alfil en B3 queda fatal. Y claro, y Caruana se dio cuenta de que tiene que luchar contra la jugada caballo E4 y decide hacer G4. Una jugada muy buena y de hecho Kramnik se queda perdido en dos jugadas, hace caballo E4, alfil por torre por, alfil G5, rey B1 y G por H3. Y sinceramente no sé muy bien lo que se le escapó a Kramnik porque ahora está en graves apuros. En caso de G por H5 le viene F5, torre 1 y caballo F3. Y después de torre por E8, alfil por D6, caballo D2, rey A1, caballo E4, amenaza caballo por D6, amenaza caballo por F2. Este alfil está muy mal y de hecho las blancas al parecer están medio perdidas. Kramnik decidió liar la partida con C5 y después de F5, torre B4, aquí Caruana estaba completamente ganado, pero si hubiera hecho B5 hubiera ganado con facilidad porque hubiera evitado el contrajuego de Kramnik, pero hizo H por G2, torre por B7 y aunque la posición está ganada, rey H2, C por D6, caballo F3, en esta partida pasó de todo. Kramnik se quedó ganado, al final ganó Caruana, ¿no? Pero fue una partida dramática en la que hubo un montón de errores y cualquier cosa pudo pasar. Pero bueno, creo que incluso aquí vemos cómo hay errores graves. Por ejemplo, C4 es un error grave. Yo creo que simplemente esta jugada te tiene que sonar alguna alarma, ¿no? Para hacer C4 tienes que tener muchísimo cuidado. Y en este caso no sonó. Luego la siguiente partida fue bastante dramática también, con Mamediarov. ¿Por qué? Llegaron a un final, ¿vale? Es un final típico de Semitarras que está igualado. Y aquí, pues, puedes cambiar las torres y está igualado. Aquí yo no sé si Kramnik quería jugar a ganar o qué quería hacer, pero, bueno, hizo torre HD8 y Mamediarov colocó las piezas, alfil de 3 a 6, rey E3, B5 y G4. Y vale, y aquí estamos ante una posición de final en la que las blancas están ganando espacio en el flanco de rey. Y tú tienes todo más o menos bien colocado. Generalmente, cuando estás en estas posiciones, intentas evitar que tu rival siga ganando espacio. Y además, si tienes un peón desprotegido en H7, yo diría que la jugada H6 es una jugada bastante obvia y que haría prácticamente cualquier jugador maestro, gran maestro, incluso maestros fides. Sé que es un detalle que no es tan grave, bueno, Kramnik hizo alfil E8, pero bueno, aquí ya le podrían haber hecho G5, ganando espacio. Y esto podría haber sido un poco molesto, pero digamos que esto no es tan grave. Aquí Mamediarov hizo caballo G1, caballo C6, que no es muy buena, pero tampoco era tan fácil, caballo E2 y aquí Kramnik hace torre D6 con idea de hacer torre CD8. Si él hace este tipo de jugada contra jugadores como Firuya, contra Duda, como Bashir o Rapport, yo creo que hubiera perdido la partida en dos jugadas. ¿Por qué? Porque torre CD8, caballo por D4 no es amenaza. ¿Por qué no es amenaza? Porque después de F4, torre CD8, el blanco puede hacer torre C5.
¿Y qué pasa? Después de caballo D4, torre C7, rey F8, E5, F por E5, F por E5. Y en caso de torre C7 te viene caballo por D4 y pierdes material. Y en caso de torre D5 te viene alfil E4 y las negras pierden material otra vez. ¿Por qué digo que esto me parece grave? Bueno, yo he jugado contra Basher, he jugado contra Rapport, he jugado contra Duda. Estos jugadores se basan en los pequeños cálculos. Y estos son los típicos detalles que no perdonan. Ven que quieres hacer torre CD8 y calculan lo que sea necesario para hacer que tu jugada sea mala. Y esto a mí sinceramente me parece una jugada de error grave porque te puedes quedar muchísimo peor o prácticamente perdido en un final que no deberías sufrir lo más mínimo. Y bueno, después de torre D1, torre CD8, alfil C2 y aquí repitieron jugadas por algún motivo y Kramnik jugó a ganar. Pero después de G5, F por G5, E5 se quedó medio perdido. No sé muy bien qué decir, la verdad. Es un final en el que Kramnik a lo mejor cometió 4 o 5 errores de bulto. Y bueno, de hecho perdió la partida después y... No, además estamos en la jugada 24, ¿no? Cuando empezó a cometer los errores. No es que digas que estamos cerca del incremento. Los errores suceden simplemente. El ajedrez es muy difícil. Y no creo ni mucho menos que hubiera más errores ahora mismo en el Candidatos que en sus partidas. De hecho, diría más, sus partidas tienen muchísimo más errores que las partidas de este año en el torneo de Candidatos. Vale, y entonces vamos con esta partida con Ding Liren, en la que Kramnik también comete, una vez más comete un error bastante de bulto. De hecho, este error es muy parecido al error que comete contra Grischuk. ¿Por qué? Porque estamos en una posición de erizo. Y solo tienes que hacer dos cosas. Una, evitar B5, que ya no la has evitado. Y lo otro que tienes que hacer es asegurarte de que D5 no es una buena jugada. Estas son las dos únicas cosas en las que tienes que pensar. Si no piensas en estas dos, mejor que no juegues el Maroczy, porque te van a hacer las rupturas todo el rato y te vas a quedar peor. Y aquí hizo la jugada caballo 4 F3 y le metieron D5. Abriendo la posición, y ahora Kramnik tiene que hacer maravillas para no quedarse perdido. Una vez más, esto es un error de bulto. Esto es un error nivel 2300, 2200. Me refiero, hay que evitar D5. Y después de E por D5, aquí torre por E1, aquí decidió comer de torre. Yo hubiera comido de caballo para evitar que el caballo viniera de 3. Torre por E1 y aquí, por alguna razón que desconozco, de hecho estuve intentando calcular a ver qué se me escapaba, pero no entiendo lo que se me escapa. El negro podría haber hecho alfil F5, dama de 1, caballo de 3, ataque doble. Perdón, aquí el caballo. Y después de alfil por F6, alfil por F6. No sé lo que va a hacer con la torre, pero tiene que mover la torre, por ejemplo a E2. Y hacemos C por D5. Y bueno, la posición está totalmente perdida. Parece ser que aquí es mejor sacrificar la calidad, pero bueno, incluso en esa situación estaría el negro mucho mejor. Y bueno, y aquí la partida continuó, terminó en tablas, o sea, pasaron más cosas todavía. Pero con esto ya me parece suficiente para esta partida. Y nada, solamente vamos por la mitad. Todavía queda un buen rato. Esta partida de Grischuk y Kramnik también fue la repera, como quien dice. Porque aquí... Bueno, aquí fue un gambito de dama aceptado y Grischuk hace la jugada E4, que por aquel momento no era tan conocida y entiendo que a lo mejor Kramnik no la conocía. Aquí caballo BD7 se considera la mejor, pero Kramnik hizo alfil B7 y después de E5, una vez más, uno de los bandos consigue una posición ganada después de 10 jugadas.
prácticamente. Aquí la única forma de defenderse es con caballo Fd7, pero hay unos sacrificios de pieza con alfil por E6 que son tremendamente peligrosos. Y bueno, la partida siguió E5, caballo E4, y aquí Grischuk se enrocó cuando caballo por E4, la verdad que era muy sencilla. Enroque corto, caballo C6. Yo aquí supongo que lo que no valoro bien es que este final está tan ganado. Bueno, no sé si está tan ganado, pero el tema de este final es que al tener el dominio de las columnas abiertas es muy difícil de defenderlo con negras. Pero bueno, supongo que esto es lo que Grischuk no valoró del todo bien, que puede pasar, y se enrocó, y bueno, al final la partida siguió, estuvo igualada, y llegamos a... ¿A qué momento era? Vale, llegamos a este momento. Y claro, yo aquí... Bueno, Kramnik simplemente hizo alfil F5, le hicieron caballo G3, nunca se comió el peón de C3 y terminó perdiendo. Mi pregunta es, ¿por qué no comió el peón? Lo estuve intentando entender durante bastante tiempo, a ver qué se me escapaba. A lo mejor hay algo que no veo, soy muy malo, no sé, pero me como el peón. Única alfil por C3, torre por C3. Y si hace falta hago torre B, y saco el alfil, me desclavo y el final es tablas. Pero bueno, hizo alfil F5, le hicieron caballo G3, rey H2, la partida continuó, todavía tuvo opciones de tablas, pero no las aprovechó y terminó perdiendo la partida. No sé, una vez más, bueno, vemos errores que quedarse perdido en 10 jugadas en la apertura, o claramente peor, y no hacer alfil por C3, pues no sé, me parecen errores graves. Luego tenemos la partida de Karjakin, que una vez más, pues el blanco se quedó con clara ventaja en la jugada 12, que es algo que no te puedes permitir en alto nivel, obviamente. Aquí lo estamos viendo muy poco en este candidato. C5, torre B1, alfil E7, caballo F3 enroque, y aquí Karjakin tuvo una idea interesante, H4, y después de C por D4, C por D4, caballo C6, hizo H5, y Kramnik aquí ya no sabía muy bien qué hacer e hizo F5, pero claro, después de E por F5, dama 5, alfil D2, dama por F5, alfil C3, seguido de alfil D3. Bueno, el modo de análisis ya da +1, la posición es muy difícil de jugar. Luego, la partida estuvo muy interesante, la verdad, y de hecho tuvo opciones Kramnik de hacer tablas en algún momento, gracias a alguna táctica, pero una vez más, en 10 jugadas, uno de los bandos tenía clara ventaja. Y eso, pues es raro que pase. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego Kramnik contra Aronian. Vale, esta sí que fue. Esta fue bastante increíble. Por parte de Aronian. Llegaron a esta posición. Después de unas cuantas jugadas. Y el único plan que tienen las blancas en esta posición es intentar hacer caballo H4, poner la torre en F1 y hacer torre por F6. Si ese plan no funciona, pues estás mucho peor con negras. Y claro, aquí el plan de las negras tiene que ser C5 en un momento. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? El más sencillo, jugar A4. Bueno, esto fue lo que sucedió en la partida. El más sencillo es hacer A4 y poner una torre en C8 y hacer C5 a la jugada siguiente. Y luego capturas en C5 y en principio el negro debería estar bien. Yo intenté analizar un poco a ver qué se le podía haber escapado. Por ejemplo, KH4, puedes hacer C5, torre F1 y aquí no voy a hacer las de la máquina, ¿no? Que RH7 dice que se defiende, pero simplemente la humana, peón por y alfil E6. Esta es una forma muy típica de defenderse y alfil por E6, F por E6, todas las piezas blancas quedan mal colocadas. Caballo mal colocado, debilidad aquí, debilidad en C2. Y claro, nos dejamos la torre en F8 para evitar cualquier tipo de torre F6. Pero bueno, Aronian hizo torre 8. Aronian es un grandísimo jugador, pero hizo torre 8. ¿Por qué?
porque él quería hacer C5 sin hacer A4 y quería defender el peón D5. Pero torre 8 me parece un error muy grave desde el punto de vista práctico. ¿Y qué pasó? Que después de caballo H4, C5, aquí torre por F6 ya valía, pero bueno, Kramnik hizo torre F1, C por y dama E1, y simplemente ahora la torre entra, el alfil está entrando, la dama entra en G3, y aunque Aronian se pudo defender, desde el punto de vista práctico, me parece una tortura, y es muy, pero que muy fácil cometer errores. Y claro, entonces vamos a pasar a otra partida, porque es que pasó en todas las partidas prácticamente. Y esta es una partida entre Kramnik y Wesley So, en la que Kramnik jugó magnífico, porque estaba muy bien preparado aquí en esta variante. De hecho, esta variante la puso de moda él. G4, alfil E6 y dama B3 aquí. Una variante muy interesante para el blanco. Y después de dama B6, F3, parece ser que este final es un poquito mejor para el blanco, pero nada especial. Sin embargo, esto seguimos la teoría, peón por H5, esto es teoría todavía, torre por alfil D3, rey F7, esto lo tengo analizado, y H4, aquí caballo D7, si no recuerdo mal, creo que el negro puede más o menos igualar, aunque es algo más cómodo para el blanco. Pero aquí hizo F5, y claro, aquí Kramnik estaba bien preparado e hizo la jugada caballo H3. G por H4, luego quedan muchas casillas débiles y aquí F4. Era la idea de Wesley. Pero claro, el problema es que aquí Kramnik estuvo muy acertado, hizo E por F4 y contra alfil por H3, F por G5. Sacrificando una pieza y claro, estos tres peones son muy pero que muy fuertes. Y después de alfil D7, rey F2, el negro hizo caballo A6. Y aquí viene la jugada que a mí me sorprendió muchísimo. El único plan de las negras en esta posición es intentar hacer alfil D8, caballo E7 y caballo G6 y caballo F5, con idea de establecer algún tipo de bloqueo. Claro, nosotros ¿qué necesitamos con blancas? Necesitamos traer piezas al flanco de rey, esta maniobra es bastante lógica, y evitar que este caballo entre en juego. Cuando vi la jugada alfil por A6, a ver, tu fuerza está en el flanco de rey, tú no tienes nada que hacer ahí. Además, que este caballo, para entrar en la partida, lo tiene muy difícil. Tú aquí lo único que tienes que hacer es poner la torre en E1, y este caballo es una patata. No puede ir por C7, y si se pone en B4, hacemos alfil B1 y lo tenemos abanicado. Y no sé si a lo mejor le molestaba C5, pero no tiene ningún sentido, porque hacemos caballo 2, caballo F4 y luego caballo G6, caballo E5 y estamos totalmente ganados. Me refiero, si hubiera hecho torre 1, yo creo que la partida hubiera terminado en pocas jugadas, simplemente porque haría este plan y ganaría la partida. Pero hacer una jugada como alfil por A6 me parece un error muy grave, la verdad. Luego jugó súper bien Kramnik una vez más y se quedó con buena posición, hasta que llegó, después de jugar muy bien para volver a ganar la partida, llegó a este momento. Aquí supongo que ya tendrían poco tiempo. Pero no sé, aquí no te amenazan caballo por G5, la única que te amenazan, caballo G5 no te amenazan por torre H8, la única que te amenazan es caballo por E5. F4 es una jugada muy obvia, con idea de caballo por E5, hacer D por E5 y que tus peones sean fuertes. Esta es una jugada muy simple en el final, pero hizo caballo E6 y le hicieron caballo por y torre E8. Y pues ya la posición es medio tablas porque no puedes defender con comodidad el peón D5. Una vez más vemos un par de jugadas que chirrían. Y es normal, claro que es normal. Es que el ajedrez es muy complicado. Es muy muy difícil. Yo las tengo peores. Simplemente, pues se cometen errores. Es que no hay más historia. Y por último, vale, la partida esta de Ding Liren. Aquí hubo un momento, pero tampoco es tan grave, ¿no? Pero además fue una partida bastante bien jugada por Kramnik en realidad.
y llegaron a esta posición. Y claro, aquí el problema que tuvo Kramnik es que no se hizo la pregunta ¿qué piezas quiero mantener en el tablero? Me refiero, cuando tú tienes 2 piezas por torre, generalmente tú no quieres cambiar damas. Porque si cambias damas, luego las torres están muy contentas en el tablero. Y simplemente aquí Kramnik hizo torre 7 y le hacen dama de 5. Y este final ya es medio tablas. Porque tienes la debilidad en D6 y las torres se defienden con comodidad. Pero claro, aquí simplemente podía haber hecho rey G7 para evitar dama de D5, mantener las amenazas y luego hacer torre por E7. Y de hecho las blancas están prácticamente perdidas. Este es más complejo, ¿no? Porque si te haces la pregunta correcta, ¿cuál es la amenaza de mi rival? La puedes encontrar. Pero si no, puede pasarse. Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión de los candidatos y de la frase de Kramnik de que no había visto un torneo con tantos errores en mucho tiempo? Pues me parece totalmente errónea, básicamente. Siempre en torneos de alta tensión se cometen errores. ¿Por qué? Porque el ajedrez es complicado. Y el ajedrez es complicado cuando estás tranquilo en tu casa. Así que cuando estás jugando un torneo del máximo nivel, todavía es más complicado. Es más, de hecho, revisando sus partidas, me parece que sus errores son bastante más graves que los errores que hemos visto en el torneo. Con esto quiero decir que Kramnik es peor jugador que ellos. Para nada. Kramnik, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la época, uno de mis jugadores favoritos. Porque a pesar de que a veces jugara muy sólido, en realidad su ajedrez dinámico ha sido tremendo. Es una pena que después de Kasparov decidiera jugar la Petrov y otras aperturas. A mí me encantaba cuando jugaba las variantes más complejas. Ha sido siempre un gran jugador que ha marcado época, pero el hecho de decir que se han cometido más errores ahí que en otros torneos, ni mucho menos. Simplemente los errores son parte del ajedrez y hasta que no aceptemos los errores, pues la verdad que es más, no vamos a estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces vamos a la partida y queremos hacer las mejores jugadas, pero en realidad el ajedrez es tan complicado que siempre puede aparecer un error por un lado o por otro. Y si no mantenemos la calma, aceptamos que vamos a cometer errores y seguimos jugando, va a ser muy difícil que disfrutemos del ajedrez. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre Kramnik y sus errores en los torneos de candidatos. Estos son los errores de 2018. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y espero que te guste este material y otros materiales que voy subiendo al canal. Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en otros vídeos.